¿Puede Ecuador ganar un mundial? Hola, ¿qué tal muchachos? ¿Cómo están? Nuevamente dándole sentido a FIFA Mobile. El día de hoy vamos a preguntarnos cuántas veces pudo en los últimos 54 años ganar el mundial Ecuador. No les voy a spoilear cuántas veces lo ha ganado o si lo ha ganado o no, pero definitivamente Ecuador es un país que ha tenido una metamorfosis muy grande en los últimos años. En este sentido tenemos y vamos a hacer un campeonato con Ecuador, un campeonato mundial. Entonces, ¿qué tal juega Ecuador? Pues podemos ver que por ejemplo ahí ya hay un gol, minuto 4:50 de parte de Valencia, un jugador que tenía la casaca 13 en este juego. Y vemos como por el tema del COVID las gradas permanecían solas. Entonces estamos hablando que antes del minuto 5 ya Ecuador se iba arriba. Y hay muchas cosas para hablar de Ecuador. Número uno, Ecuador tiene un gran potencial, lo ha tenido siempre, incluso desde antes de dolarizarse, siempre ha tenido una forma muy interesante de salirse o de zafarse del estigma latinoamericano. Tiene muchas ventajas con respecto gol, segundo gol, minuto 15:52, otra vez Valencia, número 13. Entonces, tenía ventajas porque ya era un país que exigía el cambio. Era un país de personas que si bien eran amerindias en gran cantidad y no había demasiados extranjeros, pues sí se necesitaba mucho cambio. Y se dio, cambiaron varios dirigentes, una época tumultuosa, turbulenta en la historia política del país, y pues a esto le siguió años después la dolarización. Dolarizarse le significó beneficios a Ecuador y pues es muy sencillo. Creo que tiene que ver mucho también con el tema psicológico. El hecho de que estuvieran dolarizados afectaba para globalizarse, para dejar de pensar de manera, no sé cómo decirlo, latinoamericana. Y no quiero decir que sea malo pensar así. Simplemente que si en la economía tenemos una economía fuerte con un peso o en este caso un dólar que fluctúa de una manera interesante, eficaz y concertada, por decirlo de alguna manera, que se infla o deflaciona con alguna regularidad. Pienso que el hecho de tener una moneda estable le daba visión a los dirigentes y además que estos mismos dirigentes pues estaban presionados a hacer muchas cosas, entre las cuales pues las carreteras 4G y realizar varias actividades propias de cuarta generación. Es un país que emergió muy pronto y que le significó muchos beneficios a la región, pero sobre todo pues al país y a sus personas. Podemos verlo en el fútbol, por ejemplo, el fútbol de, de Ecuador se mejoró bastante y hay varios jugadores, hubo varios jugadores y habrán jugadores que militarán en equipos extranjeros. Entonces vemos como definitivamente Ecuador tiene muchísimos beneficios en cuanto a globalizarse psicológicamente y pues la economía económicamente está, digámoslo así, globalizado. Entonces creo que Ecuador, además de haber conseguido jugadores que tenían el fenotipo, ya yo les he hablado de los genes amerindios tienen mucha resistencia, pero pues digamos las dimensiones, la estatura, la capacidad pulmonar, todo eso pues eh, genera un cambio y de todas maneras, como bien lo sabemos, el tipo genético de los africanos o todos los que tengan
raíces o genes africanos en cuanto a la estatura, eh, capacidad pulmonar, eh, masa muscular, potencia, definitivamente pues genera un plus. Entonces vemos como en Ecuador hay muchos jugadores que tienen una mezcla amerindia, pero con dominación de genes africanos. Entonces esto beneficia particularmente al fútbol. Habrán otros deportes en los que los genes de personas pequeñas con mm, peso liviano pues pueda ser muy útil, pero en el caso del fútbol definitivamente Ecuador tomó una decisión muy parecida a la de Francia. Si bien no tuvo que nacionalizar demasiados jugadores, pues sí ha demostrado que ha conseguido lo mejor de las mezclas raciales para hacer, digamos así, estas actividades de ejercicio físico, de fondeo o de importancia. Vemos cómo le ganó fácilmente por 3-1 a el equipo de Qatar, y ahora vamos a ver cómo lo va a hacer en la siguiente etapa de la fase de grupos contra Holanda. De una vez le tocó un equipo bastante difícil que casi siempre llega a los cuartos de final, incluso en algunos casos semifinal final. Estamos hablando que ha sido finalista 8 veces. Vemos cómo es un equipo predominantemente de gente morena, y pues esto genera muchos beneficios para el deporte. Hay muchísimas calidades o cualidades que tiene la raza amerindia, pero pues en tema de fútbol, concentración, agilidad, puede que sí tenga, son muy rápidos, pero definitivamente la definición es un poco escasa. Vemos como Mena en el minuto 7:58 ha marcado el primer gol. Es un gol, pues es un gol de defensa. Vemos como Holanda, pues creo que va a empezar a hacer su juego de mover todos los jugadores hacia adelante o hacia atrás. Se equivoca Ecuador. Bueno, pero entonces el tema aquí es que es un estudio sobre los países emergentes. ¿Qué le hace falta a los países emergentes para ser dominantes? No es solo el mundial de fútbol, es que le hace falta a los países. Con todo el debido respeto que me merece y con la humildad que debería usar en este momento, tengo que manifestar que es una opinión personal muy básica y que pues le hace falta, Valencia anota, minuto 22-26, le hace falta, pues siempre hace falta algo de estudios eh, y revisiones, pero definitivamente el equipo ecuatoriano, Ecuador y muchos países emergentes han estado beneficiados por las condiciones. Vemos como hay muchos, cambiando de tercio, jugadores de otros deportes o incluso artistas que no tienen suerte. Y hay muchos que, pues a pesar de que las condiciones parecían adversas, llegan a prevalecer. Es una combinación definitivamente de las circunstancias. No se puede achacar la incapacidad de alguien o la falta de recursos de alguien o algo que pueda ser limitante en la propia persona. En gran medida las condiciones externas son las que definen las posibilidades de alguien. Puede que haya alguien menos talentoso que haya tenido, no digamos más suerte, pero sí una relación de condiciones o un conjunto de eventualidades específicas del espacio-tiempo que le hayan beneficiado. Entonces, a la postre, pues Ecuador ha avanzado bastante a pesar de que es muy nuevo en aquello de hacer buenas actividades en el deporte o a nivel internacional.
no menospreciando todos los títulos que haya ganado en otras disciplinas o en otras calidades, pero definitivamente en el fútbol se vio que hubo un boost o un beneficio o un crecimiento bastante alto en, en todo. En el fútbol, por ejemplo, vemos cómo pasó, si no estoy mal, de segundo por encima de otros países y siempre era pues uno de los últimos o el cuarto. Definitivamente nunca era el segundo y tal vez nunca era el tercero. En pasar una clasificatoria mundial de campeonatos de fútbol de- en la en la en mayores. Entonces definitivamente es un equipo muy bueno, muy interesante ahora. Y pues definitivamente toda su economía, toda la capacidad geopolítica que está trayendo y los beneficios tecnológicos que sí que continuaron después de este mundial pues han beneficiado a Ecuador enormemente. ¿Y esto en qué redunda? Pues en que Ecuador definitivamente tiene todos los pergaminos para ganar un mundial. Vemos aquí como, sin embargo, a veces pecan por inocencia o por estar empezando, pero definitivamente tienen muchas capacidades, muchos pergaminos y saben ya ponerse a la altura de otros equipos. Eso se ve mucho en el fútbol. Cuando en el fútbol hay un equipo que es sostenidamente grande o que tiene mucho renombre, vemos como Ecuador en este momento está ganando 3-0 y va el cuarto gol, ¿no? Definitivamente desperdician muchas oportunidades con respecto a cómo debería ser. Entonces vemos como Holanda pues definitivamente ha deslucido porque Ecuador pues miren cómo se para atrás. Toda la defensa se para muy bien. Entonces es un 3-0 sin ningún tipo de preocupación. Entonces vamos al siguiente partido que sigue siendo fase de grupos. No debería jugarlo porque ya ganó los otros dos, digo yo en el juego. Pero pues para saber cuál es el mejor de la fase para poderlo combinar con los segundos mejores de las otras fases y que haya unas llaves ordenadas, no que jueguen los mejores contra los mejores y los que casi no clasifican con los que no clasifican, casi no clasifican. Entonces vamos contra Senegal. Si en contra Holanda fue un partido muy sencillo, pues aquí tenemos contra Senegal, que pues se paran también muy bien y sin embargo pues dejan toda la posibilidad de que Mena entre, haga un pase y haga un gol el jugador Valencia. Entonces vemos como aquí la hegemonía o la capacidad de un equipo de sobreponerse o de no dejarse intimidar por el nombre de otro equipo pesa. Senegal es un equipo muy bueno, sin embargo es un equipo incipiente iniciático que pues no digamos que tiene toda la historia que tienen otros países africanos. Entonces, sin embargo, Senegal pierde un poco el miedo, pero la pierde en tres cuartos de cancha, vuelve Mena, hace un pase al fondo, al vacío y Valencia conecta desde el punto del tiro y pierde esa oportunidad, aunque iba solo. Entonces esos son los temas que de pronto tenemos que desprendernos de la incapacidad, del no puedo o de por mis genes soy así. Aunque pues yo acabo de decir hace apenas un rato que los genes favorecen mucho. Sin embargo hay equipos, digámoslo así, que no tienen toda esa genética y juegan muy bien. Y para gustos los colores, pero para efectividad eh, digamos que la raza negra es muy buena en deportes y creo que no hace falta exhibir eh, exhibir
algún tipo de ejemplo. Sí, claro, la raza blanca a veces es más poderosa o puede sobreponerse y llevarse las medallas, pero esto tiene que ver mucho con la disciplina. Sin embargo, pues los genes que vienen de África pues tienen una necesidad eh, menos apremiante de la disciplina. Sí, son disciplinados, pero no necesitan ejercitarse tanto o ser tan disciplinados. Por esa razón es que muchos jugadores africanos a veces, por la falta de disciplina, pierden su capacidad de figurar. De acuerdo, es algo que le falta a la raza africana, es un poco más tropical y un poco menos disciplinada, pues en rasgos generales, o es lo que dice pues la calidad, las capacidades que tienen o las actitudes que se han visto, y puede parecer que sea cliché o puede parecer que sea un pensamiento apresurado, pero pues ha pasado bastantes veces, pasa con bastante regularidad. Y sin embargo, si ponemos un ejemplo de los deportistas blancos que se desordenan o de raza blanca que se desordenan, los de raza, cualquier otra raza que se desordenan y la raza negra, pues estamos hablando que la raza negra se desordena y es un poco menos disciplinada, lo cual le beneficia, por ejemplo, en el caso del fútbol, a veces improvisan mejor. ¿De acuerdo? Entonces, es algo que no pretende generalizar, pero definitivamente, pues ya lo vimos en el Mundial de Fútbol, la raza negra prevaleció, el equipo francés con jugadores africanos se desempeñó muy bien, excelentemente bien, y pues claro, Argentina ganó, pero pues eso es algo que hay que analizar por otros métodos diferentes, pero definitivamente la raza negra fue muy cumplidora en este mundial, y definitivamente lo que quiere decir es que todas las demás razas tienen que esforzarse un poco más para seguir el ritmo. Lo vemos también con la selección Brasil, tienen una fuerte conexión con la raza negra y con África, y eso les ha valido muchos, muchos muchas copas en su palmarés. Entonces es algo que no escapa a la lógica y que no escapa a los datos. Podemos hacer un análisis de qué grado de efectividad han tenido las razas negras en los mundiales, y también pues tenemos que ver que la fundamentación y la disciplina son muy importantes. Pero en este caso pues esperemos qué pasa con Ecuador. Está ganándole 4-0 a Senegal. Y creo que eso explica, acabo de explicarlo hace apenas un momento. Sí, claro, son más africanos los de Senegal tal vez, pero resulta que la fundamentación, el trabajo técnico, lo han realizado los señores de Ecuador. Entonces es algo que son 5 o 6 cosas supremamente importantes a la hora de ser deportista. La genética, pero no es la principal. La disciplina, que esa sí es primordial, porque una persona puede correr demasiado bien, pero si no tiene disciplina y si no hace regularmente los ejercicios, pues va a perder décimas de segundo en una carrera, o va a perder posibilidades para alcanzar un balón, o va a perder las capacidades para hacer la actividad física. Hablemos estrictamente de lo físico. Y pues la disciplina, bien dice el dicho, la constancia vence lo que la dicha no alcanza, porque hay que ser constante. ¿Listo? Esas son las dos más importantes. La tercera, que digamos no está en tercer lugar, sino es por nombrarla en este escalafón, pero fácilmente puede ser la primera, es las condiciones espaciotemporales, en este caso geopolíticas. Entonces vemos cómo, claro, me van a decir, bueno, pero es que geopolíticamente Argentina está muy mal. Sí, claro, pero es que ha estado muy bien, o sea, ya se montó en el tren del primer mundo hace mucho tiempo, y si es un país emergente en vías de desarrollo o subdesarrollado, eso no nos compete, pero ya se ha puesto al nivel de todos los países en temas de fútbol, entonces ya hay una hegemonía y una jerarquía.
¿sí? Por ejemplo, Holanda tiene una hegemonía y una jerarquía de que juega muy bien, pero no ha ganado mundiales. Siempre es finalista, pero hasta ahí llega. Entonces es algo que definitivamente nos marca. Cómo geopolítica y espaciotemporalmente nos hemos desarrollado. Entonces vemos como Ecuador gana 7-0 a Senegal, que pues no está tan difícil que se dé un resultado así, ¿de acuerdo? Entonces vemos que Valencia hace algunos de los goles. Ecuador pasó a octavos de final. Entonces en octavos de final no alcancé a ver con quién iba a jugar, pero pues así estamos. Entonces en este caso vamos a confirmar. Está jugando contra Gales. Eh, en este caso pues Gales es un equipo, dejémoslo en que es un equipo que clasificó al mundial. No puedo hablar ni bien ni mal, pues por ejemplo Bale es un referente y hay algunos otros que juegan muy bien y que juegan en el exterior de Gales, pero pues no digamos que es uno de los mejores equipos. Entonces, hablando de Argentina, como les decía, pues ya se subió en el tren de la hegemonía y del poder. Vemos, por ejemplo, como Inglaterra también ha ganado una vez el mundial, pero no más. Se quedó ahí, inventaron el fútbol, se quedan ahí, han jugado muy bien, han tenido grandes selecciones, pero por sobre todo grandes jugadores determinantes. Entonces creo que no hace falta hablar de cuántos jugadores o cuáles han sido, pero definitivamente pues Inglaterra ha estado, ha estado ahí, pero creo que Argentina pues le lleva mucha ventaja a todos los demás, exceptuando a Brasil y a Francia. Tal vez con Italia tengan alguna cercanía, pero pues en materia de copas ya está dentro de los tres mejores. Entonces vemos como aquí en el minuto 19 con 51 Mena realiza un gol. Entonces, entonces vemos cómo es esa actividad. De acuerdo, vemos cómo ya está 1-0 por encima y sin embargo Gales está haciendo un gran partido. Ya pasó de 3 cuartos de cancha, está generando peligro, pero pues pierde el balón. Hay una gran defensa en Ecuador. Entonces el punto es el siguiente, el punto es que mmm, Ecuador pues le hace falta subirse a ese tren de la hegemonía y creo que es bastante difícil. Le ha pasado a otros equipos revelación como Japón, le ha pasado a otros equipos como Camerún, le ha pasado a equipos como Rusia, incluso como Estados Unidos, Colombia, Chile. Han existido muchos equipos emergentes que han jugado bien y que han tenido eh, selecciones de oro con grandes futbolistas y esto pues habla de la hegemonía. Cuando hay una generación buena pues eso genera la expectativa, las posibilidades y el pensamiento de que todos podemos llegar a ser así. Entonces un país recibe o admite un impulso grande cuando hay una generación de oro. Ecuador pues al principio no tuvo generación de oro, incluso Perú sí la tuvo. Casi todos los países del mundo han tenido una generación de oro. Croacia, por ejemplo, generación de oro. Y pues tarda unos 10 o 20 años en que esa generación de oro expida otra generación de oro. O que si se dan las condiciones, ya en este caso serían administrativas del fútbol, para generar buenas escuelas, para buscar grandes talentos nacionales, no hacer
no hacer equipos o clubes solo con jugadores internacionales, sino estamos hablando de exclusivamente para los mundiales. Eso pues genera que los mejores jugadores con talento lleguen a estados profesionales, porque sabemos que muchas veces estos jugadores pues tienen que dedicarse a trabajar o tienen que buscarse otra vida porque pues el sistema futbolístico o el sistema financiero que maneja el fútbol pues no es lo suficientemente amplio para lidiar con el desarrollo económico de las personas. Entonces vemos cómo esto sí genera un impacto importante y sería un cuarto punto. Las capacidades, miren por ejemplo aquí a Valencia, eso tiene que ser gol. No, miren, son buenos jugadores pero pierden los balones, o sea, definitivamente no tienen la hegemonía o el carácter suficiente. Y no hablemos de que son malos jugadores, simplemente no tienen un referente en el pasado de cómo se tiene que definir. Ellos creen que son extraterrestres, o no ellos, Ecuador. Ellos, los futbolistas, creen que no tienen esa capacidad para definir frente al portero. Y no es algo que diga yo, sino que se ve cuando un equipo está iniciando, cuando los jugadores son profesionales, pero no han tenido las capacidades. Entonces, definitivamente, miren, por ejemplo, aquí el mismo Valencia, con otro pie desde otro ángulo, sí pudo hacer el gol. Esa es la cuarta capacidad o la cuarta, la quinta, o el quinto factor, u otro de los factores que generan este, este cambio de paradigma, la capacidad que tiene el cuerpo. Definitivamente no podemos exigirle a un jugador zurdo que patee con la derecha y sin embargo hay muchos zurdos que lo hacen bien. Pero definitivamente la pierna dominante es algo que nunca se podrá acabar. Muchas veces ponen a jugar a deportistas con la pierna con la que no son habilidosos, por el sector donde no son habilidosos. Algunas veces se genera una ruptura porque esta falta de capacidad o eh, esta capacidad limitada o un poco limitada del cuerpo, pues hace que se descontrole el equipo contrario también. Pero definitivamente cuando un jugador está concentrado, se desempeña mejor. Y esa es, creo que la última capacidad o la última actividad que se tiene que tener en cuenta. Si un jugador no está concentrado, no va a rendir. En esto los jugadores de ciertas razas tienen una gran capacidad, 6-0 contra Gales, una gran capacidad para dejar los problemas en la casa. ¿De acuerdo? Entonces, eso es algo que eh, año a año se ha venido perfeccionando, pero definitivamente hay jugadores, hay personas que juegan muy bien, que tienen una gran calidad de vida, que son talentosas, pero que el día del partido se pelean con la pareja y definitivamente ese día no rinden igual. Están pensando en otra cosa y se desconcentran muy fácil. Entonces, en otras actividades desconcentrarse no es tan vital como en un partido de fútbol, máxime un partido de fútbol mundialista. Ecuador-Polonia, Polonia pues no es un gran equipo, creo que a Ecuador se le están dando todas las condiciones para que gane este mundial. Vemos como el de los equipos difíciles ha estado solo Holanda y le ganó por 3 goles. Miren, miren cómo esa es la falta de fundamentación y la desconcentración, o las dos. Y o sí, una de las dos o las dos, porque eso era gol. Entonces vemos como aquí hay un factor adicional que no es tan importante, es cuando se confían. Estoy bien fundamentado, sé jugar, estoy concentrado, pero el otro equipo no me merece el respeto que debería merecerme o creo que no debería merecérmelo. Entonces ahí es donde los jugadores se equivocan haciendo golpes de más. Por ejemplo aquí Valencia siempre de, de derecha a izquierda. Cuando va de derecha a izquierda los goles le quedan fácil. En cambio cuando va de izquierda a derecha le cuesta patear. Patea con la derecha, entonces se siente muy confiado. A veces es raro y es contraintuitivo, pero hay jugadores que con la derecha patean bien hacia la izquierda
y se sienten inconformes de patear por la derecha hacia la derecha. Entonces es como pasar el balón por debajo del brazo del portero y es algo que tal vez no se ha estudiado. Con la izquierda patea Valencia y patea muy bien. Con la izquierda tiene muchísimo más radio de acción porque con la derecha enfrenta al portero. Como bien sabemos, las rodillas no son ecualizables, entonces siempre hay una deficiencia con la pierna con la que por el sector donde está el portero. Entonces pegarle con la pierna contraria a donde está el portero, es decir, si el portero está por la izquierda, pegarle con el pie derecho genera que si le podemos hacer una comba o pegarle de lleno, pues definitivamente tenemos más posibilidades de conectar el gol. Es algo que creo que como futbolista cualquier persona puede entender, pero de manera intuitiva o de manera no intuitiva porque es contraintuitiva, pero sí de manera, ¿cómo decirlo? De manera funcional. ¿De acuerdo? Incluso hablando de contraintuiciones en el fútbol, hay jugadores que le pegan con la pierna derecha hacia el lado izquierdo del arco y generan un bonito efecto de curva hacia afuera que pues desestabiliza a los arqueros y a los defensas. Pero entonces hay que pegarle bastante duro, así como Valencia acaba de pegarle. Minuto 45, adicionar un 1 y ya estamos 3-0 contra Polonia. Entonces, si se fijan, todo esto que les digo es algo que se ha estudiado durante mucho tiempo y que pues en el momento al futbolista no le enseñan, no le explican, pero tiene que haber una ciencia para ese tipo de cosas y hay jugadores que no estudian y hay otros que sí estudian y eso se ve en la cancha, eso se ve con el balón quieto o se ve cuando está frente al arquero. En todos los demás escenarios, pues es un poco difícil de ver porque es muy reactivo, es muy de reaccionar. No se puede saber qué es lo que qué es lo que se debe hacer, sino simplemente lo que los músculos permiten hacer. Pero definitivamente como aquí, Valencia se, se separa del defensa y no lo cubren y vuelve otra vez a buscar el centro y conecta el gol. Él ya tiene telegrafiado, estudiado ese tipo de disparo, ese tipo de carrera, cómo romper la barrera de la defensa. Entonces, si se fijan, mmm, sé que parece a veces que me estoy adelantando al tiempo, pero pues así son las transmisiones cuando hay delay. Entonces vemos cómo Polonia intenta hacerlo, pero pues es muy superada por Ecuador. Entonces vemos cómo hacen pases mal conectados. Ecuador también se equivoca de todas maneras. Entonces hay jugadores de Polonia que juegan muy bien, pero pues no es suficiente. Vemos aquí cómo se descuelga por la banda y hace un pase y gol. Tremendo gol de Zielinski. Tal vez esto sea algo que no se deba comentar en el fútbol, pero miren, cuando un equipo no es tan a la altura, definitivamente tiene que buscar las pelotas aéreas. Siempre cuando un partido está difícil, la pelota aérea siempre va a ser una solución. Polonia, por ejemplo, se acordó tarde porque ya van 4-1 y quedan 20 minutos, pero entonces va a ser lo mismo Ecuador. Claro, efectivamente, se la devolvió Sornosa, pelota bombeada hacia el área y volando literalmente el jugador Sonosa hace una cabeza como quien dice devolviéndoles la atención. Entonces los goles de aéreo son muy espectaculares pero no son tan comunes como deberían y pues suelen no arriesgar tanto los equipos o algunos equipos, otros sí. Vemos como la selección de Uruguay siempre y Paraguay tal vez buscan las pelotas quietas, buscan los tiros de esquina, eh, juegan sí atrás, pero cuando avanzan siempre intentan disparar desde media distancia
para tratar de cosechar. Entonces las pelotas quietas, los tiros al área, todo eso genera un desequilibrio. Pero en este caso pues el desequilibrio se buscó tarde, e incluso la hegemonía que está teniendo Ecuador pues hace que se genere ese tipo de actividades. Entonces vemos como Ecuador ya lleva 7 goles, igual que con Senegal, solo ha recibido uno en este caso y 0 contra Senegal. Entonces ese jugador Valencia es muy explosivo desde izquierda hacia derecha, o sea, desde la izquierda del arquero hacia la derecha, es decir, desde su derecha a la izquierda del jugador. Entonces final del partido, pasado octavos, vemos como lograr las defensores. Ahora le toca contra Brasil la semifinal. Esto está bastante interesante. Contra Brasil la semifinal, creo que es a muerte porque Brasil pues va a querer llegar a la final. Pero exactamente así pasó en algo muy parecido sucedió en Qatar cuando Argentina y Brasil se midieron en el duelo. Entonces vamos a ver qué pasa. Brasil tiene a todos sus jugadores. Claro que sí. Ahí va Casemiro, ahí va el arquero. Entonces empieza Valencia. Valencia con Mena. Mena con Caicedo. Bueno, entonces lo que les decía, este tipo de juegos demuestran, por ejemplo, la hegemonía de un equipo. Aquí, por ejemplo, vemos como Caicedo pierde el balón a pesar de que estaba al frente del arco. Y pues se intimidó, se dejó intimidar por el mismo. Miren, por ejemplo, aquí patea, pero está fuera del juego. Está proponiendo bastante bien Ecuador. Y sin embargo ya ha perdido 2 oportunidades manifiestas de gol. Y aquí llega y realiza el pase, el saque del arquero Alisson, el cual pues cosecha Ecuador y ahí va el gol. No, el compañero está nuevamente fuera de lugar. La jugada de fuera de lugar también la usa Brasil con cierta constancia y le ha salido bastante bien. En los partidos internacionales lo usa cuando tiene mucha presión, lo cual no ocurre tanto. Aquí tenemos otra vez a Mera, Valencia, y lo han dejado totalmente solo nuevamente. Y esta vez Valencia, como les expliqué, patea con la derecha por el lado derecho y no conecta el gol. Entonces a Valencia les sirve es con la otra pierna o por el otro lado, o la suma de las dos. Vemos como aquí está 100% dominando Ecuador. No suele pasar, Brasil siempre permite. Bueno, aquí llega el gol por fin de Valencia después de 4 intenciones claras de conectar y el arquero Alisson pues ante tanta explosividad pues no pudo definir. Vemos cómo rompen la defensa y no hubo fuera de lugar esta vez. O sea, lo solicitaron y lo consiguieron. Entonces vemos cómo nuevamente Grueso quita el balón, roba el balón, Mena, y ahora va Preciado a Valencia y Valencia a Mena que conecta el gol de una manera impecable. Ya les han hecho 2 goles de la misma forma. Entonces vemos como Ecuador aquí tiene mucha más hegemonía y no se deja intimidar por la verde amarela. Definitivamente es un equipo más. Brasil es un equipo más, pero pues muchas veces se dejan intimidar por la camiseta. Y eso es algo que se ha estudiado durante mucho tiempo. Los jugadores son muy buenos, sí, pero pues solo tienen 2 piernas. El tema es que a veces la psicología juega en contra de las personas y nadie es peor enemigo que uno mismo. Entonces eso es algo que si se elimina de las competencias a nivel suramericano
y a nivel de los países emergentes pues se pueden obtener mayores beneficios y mayores réditos. A veces competimos no contra una persona sino contra la física, por ejemplo, o la termodinámica, o de pronto contra alguna ley como la ley de la gravedad. Pero incluso si es un salto con garrocha o si es lanzamiento de bala, definitivamente siempre hay posibilidades de que nos dejemos intimidar por los números que han sacado los que siempre han sido referentes. Entonces, si otro país hizo tal número, yo tal vez no lo puedo lograr. Hay veces en los que algún deportista supera esa barrera, pero no es muy común. Se da, yo diría que una vez por cada Juego Olímpico ahí va Valencia y conecta su cuarto gol, pero no por medio propio, sino a través de un pase hacia Preciado. Entonces vemos 4-0 Ecuador-Brasil, lo cual no ha pasado en la vida. Esos mensajes de arriba son mensajes de unas apuestas que no sé quién activó, pero definitivamente no los invito a que apuesten. No les estoy forzando a que lo hagan, ni siquiera es un consejo ni financiero, ni es un consejo de vida. Absténganse de apostar siempre que no tengan dinero para perder. Eso es un gasto o es un entretenimiento más que un estilo de vida. Tal vez algunas personas lo pueden llegar a tomar como estilo de vida, pero pues son personas que tienen ciertos conocimientos y ciertas capacidades que superan a la media. 5-0, Brasil está en ceros y los jugadores no han pasado de la mitad de la cancha. Miren, ahí vuelven otra vez, no pasan de la mitad. Entonces vemos cómo dejan jugar, no son tan incisivos como deberían ser. Valencia, Plata, y Plata hace un gol, claro, conecta con la izquierda por el lado derecho del arquero. Es más difícil conectar por el... Toca por el lado cruzado, izquierda por izquierda y derecha por derecha. Creo que se entiende. Entonces vemos como Brasil sufre bastante, ya 6-0 contra un Ecuador supremamente motivado. Pierde en 3 cuartos de cancha otra vez Brasil. Los defensas están muy abiertos, hay posibilidades de 100% hacerles cosas. Valencia, por ejemplo, que se ha metido y nadie lo está deteniendo y tiene todas las posibilidades y pierde el balón por intentar algo que casi siempre le sale. Brasil con Fred, con Rafinha, pierde Rafinha, perdón. Gabriel Jesús, Rafinha otra vez, pierde, se va por la banda. Aquí tiene una oportunidad Brasil y casi siempre las cosecha. Bueno, excepto en este caso. Saca hincapié, lo piensa. Bueno, pues al fin se la pasa Preciado, Preciado la transporta. Pase hacia Caicedo, Caicedo hacia el frente, va a encarar, ahí se acaba el partido. Adicionaron 2 minutos y existieron 6 goles, todos a favor de Ecuador. Y ahora, señores, vamos para la gran final. Creo que sí, es gran final. Vamos a ver cuánto queda del partido. Queda apenas, en fin, que siempre queda buen tiempo. Quedan 14 con, perdón, quedan 8 minutos. ¿Cómo les parece? Final Ecuador-Francia. O sea, es calcado la semifinal y la final. Al otro mundial.
Entonces vemos a Mbappé, vemos a Lloris, vemos a Upamecano. Bueno, entonces ahí va Mena, lo piensa, transporta hacia abajo, todos en el centro, abren espacio, grueso para Plata, Plata hacia el centro. Uy, qué buen pase, pero estaba adelantado Valencia. Muy explosivos. La típica jugada que ya conocen de romper la defensa desde antes del tiro del fuera de lugar. De acuerdo, entonces vemos que Griezmann la tiene, la transporta por el centro, la pasa hacia Benzema por arriba Benzema a Coman, Coman enfrenta, para Benzema, Caicedo casi se la quita, Coman nuevamente desde la esquina, uy, qué disparo tan violento ha hecho este jugador. Alaya Domínguez pase hacia Castillo que la espera, piensa Castillo, la transporta hacia el centro, ahora pasa abajo a Flata, nuevamente hacia Grueso, Grueso para Mena, Mena para Castillo, Castillo para Plata, Plata la tiene ahora Castillo, Castillo va a pasar, pase, bloquea y gol, gol de Mena, un gol en el que tanto el arquero Lloris como la defensa se quedó pensando y Mena lo cosecha. Primer gol de Ecuador. Ahora vemos cómo Benzema se la pasa a Griezmann, ahí saca el centro, ahora Mbappé, encara, no la pierde, la lleva Tchouaméni, pase de Tchouaméni, la va a pasar hacia arriba para Griezmann, Griezmann para la esquina, no, para Tchouaméni, ahora la lleva Plata, la intercepta, pase para Mena, va solo Mena, va a hacer nuevamente el pase, no, decide hacia atrás, hacia Grueso ahora, Caicedo por el círculo central, para arriba hacia Preciado, Preciado hacia abajo para Grueso, Grueso hacia Valencia y Valencia conecta un gol. Minuto 32 con 44. Valencia hace un gol que no esperaba nadie. Entonces vemos cómo definitivamente este jugador lo tiene. Entonces ahora va a sacar del centro Mbappé, Mbappé a Benzema, Griezmann, Griezmann nuevamente Mbappé por el centro, baja, la pierde, hacia atrás para Tchouaméni, Tchouaméni. Bueno, ahora la tiene Pogba. Pogba la pierde con Grueso. Grueso a Mena. Mena va a hacer un pase. Mena la transporta. Va a 3 cuartos de cancha. Avanza nuevamente Valencia. Valencia va a hacer el gol y lo pierde. Se agarra la cabeza al jugador porque no lo puede creer. Lloris sí lo cree. Ahora Conde por Tchouaméni hacia arriba, todos por la defensa, van a llegar hacia el centro, la lleva Coman, Coman hacia Griezmann, Griezmann hacia arriba, Coman otra vez, Coman la transporta un poco, pasa a Benzema que la pierde y se ha terminado el primer tiempo. 45 minutos más 2 de adición, 2 goles a 0. Entonces ahora la lleva Benzema, Benzema para Griezmann, Griezmann hacia abajo para Mbappé, Mbappé la tiene, la transporta, la defiende, nuevamente para adelante, la pierde con Valencia, avance para Mena, Mena la tiene, va a pasarse la Valencia, efectivamente rompieron otra vez la defensa, todos están esperando, incluso Lloris, y esperaron un gol, un espectacular gol de los que Valencia sabe hacer. Y todos esperaban el fuera de lugar que nunca ocurrió. 3-0, fulminante. Vamos a ver qué va a hacer. Ahora Pogba pasa a Mbappé. Mbappé nuevamente la trata de transportar, trata de pasar y vuelve y la pierde. No ha sido el día de Mbappé. Valencia para Mena. Mena nuevamente ha salido de los defensas y va hacia adentro. Conecta y pierde el balón. Podía haberla pasado, sacan a Mena, no sé, creo que no fue por eso. Pero ahora la lleva Varane, Varane para Tchouaméni, Tchouaméni para Griezmann, Griezmann la transportó hacia arriba, pase cortico a Benzema que la pierde con ahora Preciado, Preciado se la pasa, va a pasarla, no la piensa, lo pierde, uy Varane se la quita, pase para Conde, nuevamente para Varane, Varane hacia el centro para Kimpembe, el centro de la defensa, pierde en una interceptación con Valencia, uy Preciado. Qué espectacular jugada. Solo 2 jugadas. Y pase apreciado y definitivamente la conecta. El jugador no fue agresivo, el defensa número 4
de Francia no fue agresivo y eso pues le cobró factura. Nuevamente vemos Ecuador prevaleciendo, vemos a Somoza, vemos a Grueso, Grueso para Plata, nuevamente para Somoza, para Estrada, ahora baja para Castillo, Castillo hacia el borde, uy, qué excelente pase de Somoza, por favor haga gol. Están jugando demasiado, 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 demasiado bien. Es un pase espectacular tras otro pase espectacular y una conexión fuerte del equipo. Se ve cuando un equipo está conectado, enchufado y cuando se están entendiendo los jugadores. Por el contrario, Pogba aquí la puede perder y hace un mal pase que definitivamente Torres la obtiene. Pase para Plata, ahora hincapié por el centro, la transporta, pase hacia abajo para Castillo, Castillo nuevamente, pase para Somoza, nuevamente Castillo va a hacer el centro, Papágalo, Somoza, uy, hace un pase, claro, hace el pase, la tiene preciado, se abre un poco. ¿Qué pasa, señores? No quieren hacer el gol. No quieren hacer el gol. La lleva Somoza a Kimbembe. Se la va a pasar a quién. No va a hacer un pase larguísimo hasta Estrada que no llega y que termina en un pase a Pogba. Que Pogba la pierde, la recupera. Pero sin embargo se termina el partido con un 5-0. Entonces vamos a escuchar los gritos de júbilo. ¿Sí? Sí. Coca-Cola. No hay De las sonido. grandes son como de sonido. No hay sonido. Bueno, Ecuador campeón, señores. Algo que no esperábamos ver, pero se dio. A Ecuador se le dieron todas las circunstancias para ganar el campeonato. Y pues aquí tenemos. Espero que les haya gustado, espero que hayan disfrutado. Les agradezco mucho que tengan un excelente día, tarde o noche.